Buenas noches, estimado magíster y tutor. Nosotros vamos a presentarle nuestro trabajo de la materia Lenguaje Corporal y Manejo Escénico. El tema a tratar el día de hoy es Lenguaje Corporal en 40 días. Vamos a tratar desde la lección 11 hasta la 21. Somos del primer semestre en línea, paralelo C2. Pertenecemos al grupo 4 y los integrantes son Adamari Gabriela López Romero, que presentará la introducción y la lección 11, titulada 7 factores. Robinson Rafael País Castillo. Él presentará la lección 12, titulada Mirar a los ojos. El compañero Jorge Enrique Gualán Anilema, que presentará la lección 13, Aprenda a tomar conciencia. La lección 14, Cómo obtener la información correcta. Jocelyn Paola Reyes Macías presentará la lección 15 y 16, tituladas El que ostenta el poder es siempre impopular y ser diferente. Saily Nayeli Medina Sánchez, con las lecciones 17, 18 y 19, tituladas Optimismo, Hablar bien es un arte, así como escuchar bien. Los pensamientos son como los hombres. Por último está nuestra compañera Rosa Estefanía Larcón Espinosa, quien nos dará la lección 20 y 21, tituladas Las microexpresiones y perfeccionar nuestras habilidades. Adicionalmente, ella hablará sobre las conclusiones de este trabajo. Ahora bien, ¿qué piensa usted cuando escucha la palabra falda? De pronto, ¿pensó en un guisado de filete de falda? O tal vez pensó en las faldas del Pichincha. Puede que haya pensado en una persona usando una falda larga o corta. Para toda situación, el contexto es importante, sea para el lenguaje oral, escrito o inclusive el lenguaje corporal. Y es que el contexto describe el medio en el que estamos presentes, inclusive la situación en la que nos encontramos. Cada vez que contamos lo que hemos vivido, leído o visto, mencionamos el contexto en el que estábamos o estamos presentes. Ahora vamos a hablar sobre los 7 factores. Pero primero, no voy a hacer referencia a analizar las expresiones faciales y confiar en lo que pensamos que la otra persona está pasando o lo que trata de decirnos, ya que para hacerlo existe un orden en el cual analizaremos estos 7 factores. Y es fundamental analizarlos en orden. Estos factores son situación, ambiente, proximidad, postura, ademanes, volumen y expresiones faciales. Para poder darle un ejemplo, entonces voy a narrarle esta historia. Mi primer día como periodista. Hoy es mi primer día como reportera, pero no escuché la alarma y me levanté tarde, así que tuve que hacer todo rápido. Sin embargo, no alcancé a llegar a tomar el metro. Pues, gracias a ello, tuve que correr bajo la lluvia hacia el canal de televisión. Cuando llegué, mi jefe me pidió reunirme con él y mi supervisora, así que hablamos. La situación fue que llegué tarde a mi primer día y a mi primer reportaje, y no lo pude realizar, por lo que estaban molestos con mi ausencia. El ambiente, hoy es un día lluvioso, así que mi cabello y ropa están llenos de agua. Solo estamos mi jefe, supervisora y yo. El clima tampoco ayuda, puesto que la oficina tiene que llevar las luces prendidas, ya que no hay luz. La proximidad. Ellos están muy cerca mío y me hacen sentir pequeña. Están tan tensos y tan molestos, y no solo conmigo, sino el uno con el otro, puesto que mi supervisora fue quien me recomendó para hacer este trabajo. La postura. Mi jefe puso sus manos en la cintura y mi supervisora cruzó sus brazos. Los ademanes. Mi jefe golpea el pie en el piso. Y cuando empezamos la reunión, él golpeó sus manos en la mesa, haciendo que las dos nos asustemos. Por otro lado, están las expresiones de mi supervisora. Sus manos tratan de hacer círculos intentando dar a entender lo que mi jefe o lo que ella explica,
a mi jefe sobre mi recomendación. Como signo de rendición, ella dijo ok, dando a entender que hará lo que mi jefe diga, sin embargo no está de acuerdo. El volumen, los dos están gritando. De seguro todos mis compañeros fuera de la oficina ya se dieron cuenta de lo que pasa. Por otro lado están las expresiones faciales. Los dos llevan el ceño fruncido y han arrugado sus narices. Las fosas nasales de mi jefe se ven mucho más grandes por la cólera. Ahora, ¿está claro todo? Bueno, vamos a explicarlo un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos realizando esto? Una vez respondida esta pregunta, podremos saber claramente la situación en la que nos encontramos. En cuanto al ambiente, en este punto nos referimos estrictamente a las condiciones físicas del medio en el que estamos en este momento. Sobre la proximidad, ¿qué tan cerca está esa o esas personas de mí? Luego viene la postura, ¿cómo está aquella persona? ¿Está tensa o está relajada? Luego, o posteriormente, viene lo que son ademanes, es decir, gestos o emblemas preacordados. Cuando golpeas la mesa con rabia, o dices ok para demostrar apoyo a alguien, o un pulgar arriba también puede ser un emblema preacordado. Debemos tener claro que los gestos son muy importantes para el ser humano, pues comunican. A veces transmiten ideas que nosotros no somos capaces de dar a otras personas. También, muchas veces los gestos informan más que una palabra. Podemos deducir el estado de ánimo de alguien solo analizando lo que su rostro refleja. Pero como dije al inicio, no es bueno confiarnos en nuestros análisis, si no hemos estudiado estos 7 factores a profundidad. Ahora bien, por último, daré las ventajas de la expresión corporal. Como primer punto está la claridad. Expresar acuerdo o desacuerdo con la persona con la que estamos hablando. Con los gestos podemos asegurar que prestamos atención a alguien. ¿Sabían eso? Luego viene el reforzar nuestro mensaje. Esto sirve para poder darnos a entender con otras personas y llamar la atención de aquella persona cuando hablamos. Muchas veces no tenemos la atención de esa persona, pero si nosotros usamos la expresión corporal, logramos que esa persona nos mire y así de alguna manera u otra captamos su atención y logramos transmitir mejor el mensaje. Por último está la reciprocidad. De la misma forma en que transmitimos nosotros al resto, ellos transmiten hacia nosotros. Por lo que si algo que decimos causa molestia, aburre u otras cosas, podremos darnos cuenta al instante. Un ejemplo de esto es cuando yo estoy hablando sobre algo que me ocurrió en el diario vivir. Pero hay veces que nosotros aburrimos a la otra persona con nuestras historias. Cuando vemos la molestia o el aburrimiento, si esa persona bosteza o está ansiosa porque acabes, te corta, arruga su nariz o mira hacia otros lados, es bastante obvio que esa persona se aburrió, se cansó o se molestó contigo y tu historia. Ahora mi compañero Robinson Pais va a dar su acotación. Lección número 12. Mirar a los ojos. El contacto visual. El contacto visual en la comunicación se define por mantener conscientemente el contacto visual con el interlocutor. En los seres humanos, el contacto visual es una de las formas de comunicación no verbal que se cree que es la más importante de todas, aunque también en algunas especies el contacto visual a primera instancia puede ser intimidatorio. Las miradas hablan. Se dice en un refrán popular que una mirada dice más que 1000 palabras. Y es verdad, dicen muchas cosas, porque son capaces de mantener la mirada. Esto permite observar absolutamente todo nuestro desenvolvimiento comunicativo, es decir, la comunicación inicia desde un contacto visual entre dos personas. Estas pueden ser personas que se conocen o desconocidos. A primera instancia, en personas desconocidas, el contacto visual genera desconfianza. Esta desconfianza va desapareciendo a medida de que se vaya comunicando y se vaya interactuando entre estas dos personas.
Ejercicios que podemos realizar para mantener la mirada en el proceso comunicativo. Uno de los ejercicios que podemos realizar en este punto sería hacer un puente en la nariz. Existen personas que muchas veces no permiten o no tienen este tipo de conocimiento para poder desarrollar esta habilidad, por lo cual necesitamos ejercitar este contacto visual para poder tener una mejor comunicación, en este caso no verbal. Como vuelvo y repito, el contacto visual es la primera fuente de comunicación entre dos personas. Duplicar la frecuencia con que se mira a las personas a los ojos. El uso de tecnología hoy en día nos permite mantener en un contacto permanente, es decir, con la comunicación en un teléfono, con la mirada agachada, y no prestamos atención a algo tan importante como es la comunicación y el contacto visual. Detallar los movimientos de las pupilas y de las pupilas de las otras personas y crear un perfil. Para poder perfilar a una persona de qué puede decir o no con la mirada, necesitamos tener ese contacto que nos permita, mediante la neurolingüística, observar si mira a la derecha, si mira a la izquierda, si mira hacia arriba, si mira hacia abajo, qué puede estar pensando, qué puede estar comunicando, ya que la mirada comunica y comunica muchísimas cosas. Habilidades que podemos adquirir con el ejercicio de mirar en el proceso comunicativo. Acostumbrarnos a mantener la mirada en las otras personas. Puede ser en este caso que seamos el emisor o el receptor. Es fundamental tener y mantener el contacto visual, ya que esto permite que el lenguaje no verbal fluya de la mejor manera. Potenciar nuestra capacidad de atención en el proceso comunicativo. ¿Cómo potenciamos nuestra capacidad de atención en el proceso comunicativo? Mediante el contacto visual. Permite conocer de una manera no directa qué está pensando, en este caso el emisor o a su vez el receptor. En el lenguaje verbal, la comunicación verbal, la comunicación y el contacto visual es sumamente importante y fundamental, ya que esto nos permite, mediante las habilidades adquiridas, mediante la práctica, tener una comunicación súper que asertiva, una comunicación mejorada. En el ámbito de la comunicación, como futuros comunicadores, es fundamental mantener el contacto visual, puesto que en los diferentes espacios periodísticos, este contacto visual, saberlo manejar, saber esta destreza nos va a permitir estar un peldaño más arriba. A continuación, mi compañero. Muchas gracias. Conmigo trataremos sobre la lección 13 del libro Lenguaje Corporal en 40 días. Pues la lección 13 nos habla de aprender a tomar conciencia de cómo te sientas. Entonces, como decían mis compañeros, para mejorar la comunicación asertiva, tenemos que entender que en la comunicación el lenguaje corporal aporta con el 70% del mensaje que queremos transmitir y el lenguaje verbal solo el 30%. Entonces es muy interesante desarrollar o mejorar nuestro lenguaje corporal, nuestros movimientos corporales faciales. Entonces, por eso me he permitido sacar un resumen de que para una persona previa a una entrevista o a la espera de un resultado en un requerimiento, estar sentado empeora la situación, porque ergonómicamente sentarse no es un acto particularmente natural y coarta nuestra facultad de expresarnos. Al estar sentados, demuestra una excesiva ansiedad mediante la vibración o agitación constante de las piernas, lo que redunda en aún mayor preocupación por pensar en controlarlas, cosa que no ocurriría si estuviésemos de pie. Es por eso cuando aprendas a sentarte de una manera relajada y confiada, podrás expresarte mejor
y tendrás un mejor dominio de la situación. Nos hace entender de que en las actividades diarias, como decía, mis compañeros en el negocio, en el trabajo, o en el hogar, pues necesitamos desarrollar nuestras habilidades de la expresión corporal. Pues como dice en este párrafo o en esta lección, tenemos que tomar conciencia de cómo nos sentamos cuando nos dirigimos a una o varias personas, o simplemente en una entrevista, en una investigación, o tal vez en una conversación en el barrio, con la familia. Como podemos visualizar en la fotografía, pues vemos a una persona muy segura, empoderada de la situación, pues enfocado y seguro de lo que está haciendo. Y tomando conciencia, o sea, practicando la buena manera de sentarse. Uno de los tips para aprender cómo no podemos empoderarnos de la entrevista, de la conversación, es que dice que las piernas siempre deben estar relajadas. Sí, como vemos en la fotografía, relajadas, o sea, así tengamos miedo, pues tenemos que relajarnos. Dice que nuestro calzado no debe mostrar, dice, la suela hacia la persona con la que hablamos. Y también he averiguado un poco del significado del calzado o de los zapatos. Pues dice que el significado del calzado y los zapatos, dice que es un sinónimo de poder, de control sobre la situación. Eso en lo que tenga que ver de la lección número 13. Ahora, en la lección número 14 vamos a tratar sobre cómo obtener la información correcta. Esto ya más va enfocado en el ámbito periodístico, investigativo o levantamiento de alguna información. Dice, para que en una entrevista llegue al objetivo planteado, no debemos desviarnos de lo que queremos obtener de la conversación. O sea, si yo entablo una relación, o sea, una conversación o inicio una investigación o una entrevista, pues debo enfocarme a mi objetivo. Debo encaminar la conversación o la entrevista a lo que yo quiero llegar. Por más que se me haga difícil, pues debo fortalecer nuestra expresión corporal y utilizar la expresión verbal adecuada para poder llegar al objetivo que yo he planteado. Dice, al entablar una entrevista, quien rompe el hielo tiene la necesidad de cierta información y la persona que responde está brindando, quiéralo o no, los datos buscados. En otras palabras, quien responde tiene el dominio de la conversación, pues es quien últimamente decide si esta progresa o no. Nosotros cuando actuamos como entrevistadores, pues la persona que responde a nuestras preguntas, como dice en este párrafo, depende de la respuesta que recibamos, pero por más dura que sea, tenemos que buscar, como dije anteriormente, la información que queramos. Tenemos que ser persistentes, utilizar el lenguaje corporal correcto, valga la redundancia, y el verbal. Y uno de los tips que he podido resumir para poder obtener la información correcta que deseo es realizar yo primero la pregunta, pues como nosotros lo conocemos, pues empoderarme. Yo hacer primero la pregunta, controlar visualmente. Otro de los tips es realizar preguntas abiertas, determinar de lo que queremos de la conversación. Desde el principio, enfoquémonos nuestros argumentos del tema que estemos indagando, pues no salirnos del tema,
pues aún si nos presentan dificultades en la entrevista o simplemente una conversación, pues tenemos que fortalecer las expresiones corporales que tengamos, empoderarnos de la situación y llegar a obtener la información que queremos. Muchas gracias por escucharnos la lección 13 y 14 de mi parte. Lección 15. El que ostenta el poder es siempre impopular. En Japón tienen una costumbre muy arraigada con respecto a las tarjetas de presentación. Son consideradas una extensión de la persona y por lo tanto, cuando lo ofrecen, deben recibirla con ambas manos. La respectiva reverencia dependiendo del rango de su interlocutor y nunca guardarla inmediatamente. Es como que se le está otorgando un regalo muy valioso y muy delicado. El problema de esta excesiva formalidad es que está acompañada de un trato excesivamente frío, el cual es una de las características de la diplomacia. Pero ¿dónde dejamos la persuasión y el poder? Cuando vamos a persuadir, no debemos ubicarnos de igual a igual con quien vamos a tratar de convencer. Debemos demostrarle que al menos desde el punto de vista profesional tenemos una experiencia y una trayectoria en el campo. Si no cree que esto sea necesario, debemos recordar que una imagen de poder es mucho más propensa a persuadir que una muy común y corriente. Ahora, esta actitud que debemos desarrollar no tiene nada que ver con la arrogancia de un jefe o un superior que está convencido de que solo por ello puede dominarnos. Piensa más bien en un experto en el área determinada. Y repito, es solo cuestión de actitud. Si vas a vender materiales de construcción, no vas a aparentar ser un vendedor más. Vas a demostrar con tu imagen que eres un experto en el área. De esta manera no estarás vendiendo productos, sino soluciones. En Occidente, una persona de poder asume que todas la conocen. Puede parecer prepotente y egocéntrico, pero una imagen de poder se compone de dos ingredientes, el encanto y la lejanía. Cuando hablo de encanto es la facultad de agradar, mas no de empalagar. Con respecto a la lejanía es de no parecer demasiado cercano a quien quieres persuadir, pues eso le restará profesionalismo. ¿Cómo debemos enviar ambos mensajes a la vez? Muy sencillo, con una sonrisa auténtica y un rostro impasible. Ese es el gran secreto de la Mona Lisa, la combinación de esa sonrisa franca con un semblante pensativo. Las personas encantadoras tienen ese magnetismo que va más allá de cualquier presentación y que se hace innecesaria cualquier formalidad superficial. Combinado con un rostro sereno y gestos moderadamente lentos, proyectará la imagen de un experto que necesita para persuadir. Otro punto importante es la voz. No debemos parecer demasiado emocionados al hablar. Quien tiene la razón y la verdad está convencido de ellos y no tiene que recurrir a reforzarla hablando de más o en un tono muy alto. El reto que nos propone el tema número 15 es aprender a tener una sonrisa franca y un semblante sereno sin muchas expresiones faciales. Lección 16. Corre el riesgo de ser diferente pero sin llamar la atención. Si tuviésemos que escoger entre las formas más directas de crear empatía en los demás, esa sintonía armónica que crea un puente social positivo entre las personas, de seguro pensaríamos en la sonrisa. ¿Qué mejor forma de demostrar buena voluntad? Tanto que hemos hablado hasta ahora de este gesto universal, no podríamos equivocarnos con ella, ¿verdad? Pues existe una forma aún más efectiva de crear ese enlace, tocar a las personas, el contacto físico. Tiene prevalencia sobre la sonrisa en ese aspecto.
Pues el tacto es uno de los sentidos desarrollados muchos millones de años previo a la vista, y la sonrisa es exclusiva de los seres humanos. Cuando nacemos, ¿qué creen ustedes que necesitamos más? ¿Que nos sonrían o que nos abracen? Pero tan fuerte es el efecto del toque que muchas personas pueden considerarlo incómodo e incluso ofensivo. Hasta un leve tropiezo usualmente desencadena una forma disculpe. ¿Cómo podemos entonces utilizarlos efectivamente? La palabra clave es la sutileza. Primero que nada, un ejemplo de contacto físico ya lo estudiamos, el apretón de manos, el cual por supuesto amerita una lección particular. Debemos añadir a nuestro repertorio el toque de la parte superior del brazo. Este estratégico vamos a realizarlo con sumo cuidado, siguiendo las siguientes directrices, que es mantener el contacto visual mientras llamamos a la persona por su nombre y utilizaremos únicamente la punta de los dedos índice, corazón anular con la mano relajada. ¿Por qué solo la punta? Porque debemos dejar solo la sensación de tocar. Esto es especialmente delicado si la persona tiene la piel descubierta. Nunca ejercer presión con los dedos ni mantener el contacto por más de una fracción de segundos. Y en llamar a la persona por su nombre mientras la vemos a los ojos es crucial. Un dato muy importante, el gesto se verá terriblemente artificial si no nos acercamos lo suficiente a nuestro interlocutor. Habilidades que adquirimos con este ejercicio es desarrollar una imagen de confianza sin dejar de ser formal. Gracias. Ok, el optimismo, hablaremos del contacto visual. El contacto visual es una de las herramientas más potentes de la comunicación no verbal y el punto de partida de la escucha activa. Funciona como un interruptor, enciende y apaga nuestra conexión con los demás y nos hace parecer accesibles. Todo empieza cuando las miradas se cruzan y finaliza cuando los ojos se evitan. Debemos concentrarnos en la manera que los ojos oscilan cuando una persona está recordando un dato o respondiendo a algo que le causa cierta emoción, ya sea felicidad o tristeza. Hablar bien es un arte, así como escuchar bien. Para saber conversar es fundamental, antes, escuchar atentamente a nuestro interlocutor. El trabajo de convencer empieza previamente por saber escuchar. Cuando uno escucha, aprende y conoce a los demás. No hay otra forma mejor y más efectiva para comunicarse con nuestros semejantes. La gente que no se entiende es porque no se escucha. Al escuchar a nuestro interlocutor, sabremos en tiempo real qué piensa sobre un determinado asunto, lo que nos posibilita insistir en determinados aspectos para dejar al lado aquellos que puedan provocar en el mismo reacciones negativas. Otro factor que entra en este juego, en el delicado proceso comunicativo, es saber convencer a los demás. La persuasión constituye un arte que se basa en la habilidad para estimular en otros las tendencias que pueden acercarlo a nuestra forma de pensar, y así. El espíritu creativo y la fantasía son elementos importantes para lograr convencer a alguien. Saber escuchar no es solo un signo de buena educación. Se escucha para entender y para conocer a los otros. No se debe, por tanto, escuchar solo por cumplir. Además, no se debe interrumpir, ya que se debe dejar a la otra persona que se exprese libremente. Hay que escuchar con total interés al que ostenta el uso de la palabra, y salvo que sea imprescindible. No formular preguntas, aunque sean aclaratorias. Mientras hablan los demás, es preciso guardarlas para cuando llegue el momento o el turno de hablar. Los pensamientos son como los hombres.
Mientras mejor en su vestimenta, mejor se presenta. La manera como nos mostramos al mundo es innegablemente importante y a pesar de ello, nunca nos enseñan cómo hacerlo correctamente. Más aún, en ocasiones casi pensamos que ir con la moda es coartar la individualidad. No se trata de ir en contra de tu personalidad o tratar de aparentar algo que realmente no eres. Se trata de que tu imagen cumpla con ciertos parámetros de pulcritud y armonía de color. Aunque un libro no puede ser juzgado por su portada, esta definitivamente debe ser lo suficientemente espectacular para reflejar el contenido. Gracias. En la lección número 20 hablaremos sobre las microexpresiones. No somos responsables de nuestras emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Las microexpresiones ayudan a mejorar las habilidades sociales y la inteligencia emocional de un ejecutivo, además de potenciar su capacidad de empatía. Apreciar y analizar el comportamiento no verbal de las personas radica en fijarse en los más mínimos detalles, tales como son las microexpresiones. Estas abarcan los movimientos involuntarios de los músculos del cuerpo y que responden a una emoción en determinada situación. Al analizar las microexpresiones, llevamos a cabo a niveles generales, tras la observación de distintos gestos. Los más comunes son: la compresión de los labios sucede cuando la persona está pasando por un suceso que le produce negatividad. El hecho de taparse la boca con las manos, ya sea durante 1 o varios segundos, puede indicar que el sujeto está mintiendo u ocultando información. Los brazos y piernas cerradas indican ocultamiento de información en una situación cómoda. Los individuos tienden a estirar más las extremidades. Si una persona roza o se toca el cuello, demuestra nerviosismo o ansiedad. Para identificar una expresión de sorpresa falsa, basta con observar durante cuánto tiempo emite signos de sorpresa, como abrir más la boca. Si esto dura más de 1 segundo, la expresión no es verdadera. Según el sociólogo Paul Ekman, solo una parte de una persona trata o pretende comunicar a los demás se genera por medio de los medios verbales. La comunicación no verbal es la clave para entender cómo se siente realmente alguien y qué es lo que desea en el fondo expresar. En la lección 21 vamos a tratar sobre cómo vamos a mejorar nuestras habilidades. Vamos a tratar sobre nuestros malos hábitos y vamos también a limar un poco de asperezas con lo que son los malos hábitos y cómo es que nos juegan una mala pasada cuando estamos comunicándolos. También vamos a aprender a controlar la situación tomando conciencia de lo que está pasando y lo que está sucediendo. Poner a prueba nuestros nervios es perfeccionar nuestras habilidades. Aquí vamos a presentar una situación, por ejemplo, mientras estamos sentados en un banco a la espera de solicitar un crédito, a la espera de un examen, del resultado de un examen o de una situación que nos presente algo incómodo o que nos presente ansiedad, sin darnos cuenta, actuamos de una manera errática. Y a estos gestos son los que nosotros los llamamos gestos de nerviosismos o también pacificadores. Estos son una clasificación especial de los manipuladores. Estos gestos son incontrolables si los dejamos por su cuenta. Por eso vamos a aprender a controlarlos. Y unos tips para aprender a controlarlos son, por ejemplo, vencer la timidez y aumentar la confianza al momento de estarnos comunicando con otra persona. Mejorar la comunicación. Mantener siempre el contacto visual con la otra persona, que es el receptor de la información que nosotros estamos dando. Mejorar siempre nuestro lenguaje corporal. Fijarnos, como dijimos, que estos malos hábitos no nos jueguen una mala pasada.
También interesarnos por los demás, saber escuchar, ser amigable y utilizar siempre la empatía. A continuación vamos a presentar lo que son las conclusiones a las conclusiones las cuales nosotros hemos llegado como grupo al finalizar este trabajo. Al finalizar este trabajo hemos llegado a la conclusión de la importancia que tiene el lenguaje corporal en nuestra vida diaria, cómo influye en nuestra manera de desempeñarnos en el ámbito social y en el ámbito profesional. También hemos llegado a la conclusión que el lenguaje corporal nos permite inferir en cómo se siente una persona, qué rasgos dominan su personalidad o cuáles son sus intenciones. También hemos llegado a la conclusión de que el lenguaje corporal es muy importante, ya que este nos ayuda a mejorar nuestro medio de comunicarnos, ya que en este reflejamos nuestra identidad como personas. Y también demostrar que el lenguaje corporal muestra la capacidad gestual compuesta de cada persona, que es el cuerpo y la mente. También hemos concluido que nuestras ideas las podemos transmitir a través de palabras y que el cuerpo exprese su bienestar o malestar. Eso ha sido sobre lo que hemos podido hablar sobre el lenguaje corporal en 40 días. Muchas gracias, estimado magíster. Esperamos que le haya gustado nuestra presentación. Que tenga una linda noche. Hasta luego.